grabación. Cualquier daño que puede llegar a generar algún cambio en el fenotipo, y generalmente ese cambio nos referimos a un cambio dañino que está asociado con algún tipo de enfermedad. Ahorita más tarde vamos a hablar cómo ese término pues ha ido cambiando a lo largo de los años, porque muchas veces pues, esos cambios no necesariamente están asociados con enfermedades, sino con cambios sutiles en el fenotipo. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de una mutación, hablamos de un cambio permanente, es decir, que vamos a pasar de generación en generación en una célula, y dijimos que puede llegar a tener un efecto nocivo, puede tener un efecto benéfico o puede llegar a no tener ningún efecto. En términos generales, si es un cambio que ocurre a nivel de exón, ese efecto pues es muchísimo más fácil verlo. Pero muchas veces también podemos tener cambios a nivel de cualquier región de nuestro genoma que pueden estar asociados con la expresión de un gen, sobre todo, que también pues, pueden llegar a tener algún tipo de efecto. Entonces, igual tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ya vamos, como les digo, vamos a empezar despacito para poder cubrir todos estos conceptos. Entonces, otra vez, estas mutaciones o estas alteraciones genéticas, si las pasamos de generación en generación, tienen que ocurrir en las células germinales. Aquellas que ocurren en las células somáticas, en las células de la piel, por exposición a rayos ultravioleta, pueden llegar a generar cambios grandes, y muchas veces se pueden manifestar en algún tipo de cáncer de la piel, pero no las vamos a pasar a las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque solo ocurrieron en esas células de la piel y no en las células germinales. Entonces, las que heredamos siempre son aquí estas las, mutaciones que ocurren en las células germinales. Teniendo siempre claro que las mutaciones pueden ocurrir en cualquier tipo de célula. Pero solo se van a afectar las futuras generaciones, otra vez, si ocurren en las células germinales o en los gametos. En las células somáticas, casi, como dice acá, generalmente no, ni siquiera sabemos que tenemos algún tipo de mutaciones, pero sobre todo las que generalmente podemos ver es mutaciones que ocurren en algunas de las fases del ciclo celular y están generalmente muy relacionadas con cáncer. Este tipo de mutaciones vamos a hablar de ellas bastante al final del semestre cuando hablemos de ciclo celular y cáncer. Por ahora tenemos aquí, mutaciones somáticas, generalmente no las vemos. Esta grafiquilla, yo creo que si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud, es perfecta. Entonces, creo que les puede ayudar muchísimo. Estamos hablando de variantes que se pueden heredar o que no se heredan. Acuérdense, las que no se heredan son las somáticas, las que se heredan, las que se presentan en las líneas germinales, en óvulos y espermatozoides, se pueden pasar a las futuras generaciones. Mientras que las somáticas no ocurren en ninguna de estas células germinales, por lo tanto, no pueden ser heredadas. Entonces, si este cuadrito ustedes lo tienen claro, lo entienden muy bien, serán felices y yo también. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Clarísimo? Bien. Entonces, seguimos. Cualquier mutación, en principio, es un evento natural y generalmente pueden ocurrir por dos tipos de mecanismos diferentes. Uno, durante el proceso de replicación, cuando la polimerasa está copiando el genoma, tienden a generar bastantes errores. Entonces, la polimerasa pasa supremamente rápido y a veces se equivoca y agrega los nucleótidos que no son. Recuerden que la misma polimerasa tiene también un proceso
en que ayuda a corregir esos errores o a llamar a diferentes enzimas que también ayudan a corregir estos errores. Entonces, durante la replicación tienden a ocurrir muchísimos errores, la gran mayoría de ellos se van a corregir, pero van a haber algunos que quedan. Entonces, esto es una de las formas más comunes de generar mutaciones. Y pues parte de lo que vamos a estar viendo es cómo, qué tipo de mutaciones ocurren y cómo ocurren esas mutaciones ya a nivel molecular. Pero también pueden ocurrir por agentes externos, lo que llamamos nosotros mutágenos, que pueden ser físicos o químicos, y pues el ejemplo que les acabo de dar, pues es uno de los que más conocemos, son los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta, alta exposición a rayos ultravioleta, pues tienden a generar cambios en nuestro ADN. Generalmente, estos mutágenos afectan sobre todo pues las células somáticas, estamos hablando de exposición a rayos ultravioleta, sobre todo las células de la piel, de la cara, el brazo, las zonas que están expuestas. Otra vez, entonces no me canso y no voy a cansar de hacer mucha referencia a que aquellas mutaciones que vamos nosotros a ver ya al final a nivel de proteína son aquellas que ocurren a nivel de la región codificante, necesariamente a nivel de los exones. Esas son las que más entendemos y esas son las que vamos a estar hablando ahorita con muchísimo más detalle. También pueden ocurrir algunas mutaciones por aquí arriba, en las regiones promotoras, que están regulando la transcripción de este gen, pero pues son mucho más difíciles de estudiar y de entender. Entonces, algunas pocas, digamos que ya se entienden, pero en términos generales, las que más entendemos y estudiamos son las que están asociadas con los diferentes exones. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a clasificar las mutaciones? Vamos a hablar de dos grandes clasificaciones. Esta, según el tipo de mutación, ustedes ya deben haber oído hablar de ella, digamos que en sus otras clases se toca el tema. Vamos a repasarlas, pero la que a mí más me interesa y más me gusta es la clasificación según el tipo de daño que va a generar a nivel de función. Entonces vamos primero a hacer un repaso a nivel del tipo de mutación para luego sí hablar en más detalle acerca de la función. Entonces, a nivel de tipo de mutación, tenemos tres grandes grupos: sustitución de bases, de lesiones o inserciones y expansión por repeticiones, que termina generando una situación que conocemos como anticipación. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas en detalle. Cuando hablamos entonces de sustituciones, vamos a hablar de cambio de un solo nucleótido y vamos a hablar de dos tipos de cambios, los que denominamos transiciones y los que denominamos transversiones. Las transiciones son aquellas que ocurren sin cambiar. Entonces, la base, vamos a hablar de purina a purina o de pirimidina a pirimidina. Mientras que las transversiones, si tenemos cambios de purina a pirimidina o de pirimidina a purina. Entonces, aquí tenemos nuestras purinas, nuestras pirimidinas. Si vemos, recordemos, nuestras pirimidinas solamente tienen un anillo, las purinas tienen dos anillos. Si vemos aquí este cuadrado, esta figura, vemos en rojo todos aquellos cambios que generan cambios de qué tipo. En rojo, estas flechas rojas serían transiciones o serían transversiones. ¿Quién me quiere escribir así rápido? A ver si me están entendiendo y poniendo atención.
transversiones, exactamente. Entonces, todas estas flechas rojas nos están mostrando transversiones. Tenemos 1, 2, 3, 4 flechas rojas, mientras que solamente tenemos 2 flechas verdes. Ahora, si miramos aquí, si tuviéramos un cambio de una purina a una pirimidina, este cambio sería bastante difícil, ¿no es cierto? Tendríamos que eliminar un anillo para convertirnos en una purina. O si tuviéramos que hacer un cambio de pirimidina a purina, tendríamos que agregar un anillo. Los cambios serían bastante complejos, ¿no es cierto? Y no son tan fáciles, casi que no ocurren con muy poca frecuencia, pues a nivel de los daños que estamos observando de verdad. Entonces, así tuviéramos nosotros, o existen más posibilidades, y esto es lo que quiero que les quede claro, de tener transversiones, ¿no es cierto? Líneas rojas. En la realidad, las mutaciones que más ocurren son estas dos. Un cambio de una adenina a una guanina o de una citosina a una timina, o pues viceversa, es decir, de purina a purina o de pirimidina a pirimidina. ¿Por qué? Porque no tenemos que cambiar la estructura, simplemente cambiamos algunos de los elementos que están asociados con esta gran estructura. Entonces, las mutaciones que ocurren con más frecuencia son aquellas de tipo transición, aunque aquí podamos pues, observar que las que podrían llegar a ocurrir con mayor frecuencia serían las transversiones. Entonces, aquí tachamos transversiones, son las que menos ocurren, simplemente por estructura. Cambios en estructuras son muy complejos, muy difícil que ocurran. Bien, entonces ya teniendo eso en cuenta, las sustituciones las podemos clasificar sobre todo en 3 grandes tipos. Aquellas que son silenciosas, aquellas que son de tipo missense o aquellas que son de tipo nonsense. A mí personalmente me gusta más esta nomenclatura, más fácil para mí acordarme, pero igual por eso las tengo aquí ambas. Las silenciosas son las que llamamos las sinónimas. Entonces, aquí tengo el código genético para que lo puedan visualizar más fácilmente. Entonces, imaginémonos que tenemos un codón TGT y esta T cambió por una C en este ejemplo en particular. Si ustedes ven, hay un cambio de nucleótido, pero al final ese cambio no me genera un cambio a nivel de aminoácido. Entonces es una mutación sinónima, el aminoácido es igual. Una mutación missense o no sinónima, o sea, en este ejemplo tenemos otra vez, empezamos con este TGT, pero en vez de cambiarla por una C, la cambiamos por una G. Este cambio, TGG, este codón TGG, me va a codificar por un aminoácido diferente. Entonces, en este caso, hay cambio de aminoácido y es lo que llamamos entonces una mutación no sinónima. Este tipo de mutaciones son las que más vemos nosotros digamos, en el genoma y son las que son mucho más difíciles de interpretar. Porque muchas veces un cambio en una proteína de un solo aminoácido no me va a generar un cambio grande a nivel de la función de la proteína. Entonces, es complejo tratar de definir si esta mutación es la que me está, digamos, generando un fenotipo, una enfermedad particular, o simplemente me está cambiando la proteína de una manera sutil, que no tiene un efecto ya grande a nivel de fenotipo. Esto ustedes los van a estar trabajando en sus laboratorios, van a estar trabajando también algunos de los programas que predicen las funciones o digamos la posibilidad
de que de estos cambios puedan llegar a tener un efecto nocivo o no tengan ningún efecto. Entonces, todos estos temas ustedes lo van a estar trabajando con muchísimo más detalle en sus laboratorios, con ejemplos reales. Entonces, yo creo que ojalá eso les quede bastante claro. Bien. A nivel, entonces, de mutaciones de tipo nonsense o de tipo sin sentido, tenemos otra vez un cambio de un solo nucleótido a nivel de un codón, y en este caso me está generando un codón de parada. En términos generales, un cambio de un codón de parada en una proteína, pues me va a generar que la proteína sea mucho más corta, va a estar truncada antes de tiempo y pues termina generando una falla bastante grande en esa proteína. Especialmente cuando encontramos una mutación de tipo nonsense, pensamos que esa mutación puede llegar a estar asociada con algún fenotipo característico o alguna enfermedad característica. También, de todas maneras, tenemos que tener cuidado porque si el codón de parada se generó uno o dos codones antes del codón oficial de parada de esa proteína, pues puede que no tenga un efecto tan grande. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también y verificar dónde está ubicado ese codón de parada. ¿Hasta aquí claro? Preguntas. Esto yo creo que puede ser repaso de cosas que ustedes ya han visto, pero me parece importante que todos estemos hablando del mismo tema. Perfecto. Bien, entonces el otro tipo de mutaciones que dijimos son aquellas relacionadas con deleciones o inserciones. Y en este caso, entonces son aquellas que están que nosotros llamamos de lesiones que cambian el marco de lectura, o las famosas mutaciones en inglés French. Y ojo aquí, otra vez, vuelvo a repetir, estas mutaciones es importante que ocurran a nivel de los exones. Una deleción o una inserción a nivel de exón me va a generar, o me puede generar, un cambio en el marco de lectura. Pero si tengo una deleción, una inserción por aquí en el intrón, pues no tiene por qué cambiarme el marco de lectura, ¿no es cierto? Entonces, suena bastante obvio, pero también tengan mucho cuidado. Muchas veces cuando estoy comenzando a leer algunas de las cosas que ustedes me escriben en sus talleres o en sus parciales, me confunden estos conceptos. Entonces, cuando estamos hablando de cambio en el marco de lectura, son cambios en la región codificante. Entonces, que puede generar una proteína totalmente diferente a la proteína original y generalmente terminan siendo proteínas no funcionales. Miremos un ejemplo, aquí está un ejemplo muy sencillo, pero yo creo que explica bastante bien el concepto. En este caso tenemos codones CAT. CAT, 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 todo esto es un exón, estamos hablando otra vez de exones, que tienen sus diferentes codones que codifican para diferentes aminoácidos. En este caso, únicamente este aminoácido es lipida. Ahora, aquí abajo vamos a tener una deleción. Tenemos CAT, CAT, CAT y llegamos aquí y quitamos esta se comienza, se pierde. Entonces, este codón cambia completamente, ya no es cisteína, ahora es una leucina, y a partir de los codones que siguen, todos van a ser ATC, 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 que codifican para un aminoácido completamente diferente a este aminoácido inicial. Entonces, lo que vemos aquí, lo que quiero que les quede claro es que la proteína, o sea, la secuencia de aminoácidos que estaban siendo codificadas en esta proteína original, al generarse una deleción, va a cambiar completamente a partir del sitio donde ocurre la deleción. Por lo tanto, vamos a tener una proteína completamente diferente
a la proteína original, y en la gran mayoría de los casos esa proteína pues, termina siendo no funcional y se va a degradar y se pierde. Es decir, vamos a tener ausencia de esa proteína. Lo mismo sucede ahora. Okay. Aquí otra vez para recordarles, no me canso de recordarles, todas estas mutaciones ocurren en ese nivel de exones que son los que finalmente van a terminar generando la proteína. Bien, inserciones ocurren es básicamente el mismo principio. Aquí lo que vamos a tener es CAT, CAT, CAT y agregamos una A. Es decir, que a partir de aquí todo este marco de lectura se nos cambia y vamos a tener entonces nuevos codones que codifican para nuevos aminoácidos y una proteína completamente diferente a la proteína original. Entonces, tanto inserciones o deleciones que ocurren a nivel de exones me van a generar estos daños a nivel de proteínas. Importante tener en cuenta que aquí estábamos mirando una deleción de un nucleótido. Podríamos llegar a tener inserciones o deleciones de 2 nucleótidos y también nos genera un cambio en el marco de lectura, ¿no es cierto? Pero imaginémonos que vamos a insertar un nuevo nucleótido, un nuevo codón, es decir, 3 nucleótidos nuevos. Una inserción de 3 nucleótidos, lo que voy a hacer es insertar un aminoácido diferente, pero aquí el cambio, el marco de lectura no se cambia. Entonces, únicamente deleciones 1, 2, 4, 5 nucleótidos y así sucesivamente me van a generar cambios en el marco de lectura. Si estamos hablando de lesiones o inserciones que involucren 3, 6, 9 nucleótidos, lo que vamos a estar es agregando nuevos aminoácidos o lesionando nuevos aminoácidos que en principio probablemente no vayan a tener un efecto importante a nivel de la estructura de la proteína. Perdón, voy a cerrar aquí la puerta. Bien. Entonces, aquí voy a, aquí se puede agrandar, ahí se les debió agrandar un poco la imagen. Quiero que miremos esta situación. En este caso, tenemos aquí un RNA mensajero ya con todos los electrones eliminados y solamente tenemos toda la región codificante. Entonces, en este caso, nos están diciendo que esta secuencia puede llegar a tener diferentes puntos de corte. Entonces, aquí tenemos una posibilidad, intron 2, otra posibilidad en amarillo, intron 1, intron 2. Entonces, miremos un poco aquí. Aquí tenemos todo un RNA mensajero con todos los codones, todas las tripletas, que si tratamos de hacer sentido de esta secuencia, pues tiene muchísimo sentido. Es decir, que yo aquí puedo leer esta secuencia y dice: The old man got off the bus and saw the big red dog and the pub, ¿cierto? Tiene un sentido. Miremos esta opción B. En esta opción B nos están mostrando los intrones y cómo estos codones están ubicados a nivel de cada uno de los exones. Entonces, si vemos que aquí las tripletas están ubicadas completas en este exón, completas en este exón, completas en este exón. Entonces, cuando hago el corte de los intrones, voy a tener aquí
otra vez esta oración que tiene completo sentido. Aquí lo que nos están mostrando entonces es que en este ejemplo particular hay una deleción bastante grande que me va a generar una ausencia de toda esta región que incluye también este exón. Entonces, solamente vamos a tener este exón unido con este otro exón. Y cuando unimos aquí todo, tenemos the old man saw the big red dog and the pup. Es decir, la oración, la proteína, sigue teniendo sentido, sigue siendo funcional, aunque estemos eliminando, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 codones, 5 aminoácidos. Pero la mayoría de las veces, cuando estamos hablando de exones, vamos a tener situaciones más similares a lo que les voy a mostrar aquí. Tenemos un exón, un codón, otro codón, otro codón, y aquí termina este exón con una G. Y el otro exón termina con estas dos letras. Es decir, que el codón está ubicado entre la secuencia que encontramos al final del exón y al inicio del exón siguiente. Luego seguimos otra vez con los codones y aquí otra vez este otro último codón está repartido entre el final del exón 2 y el inicio del exón 3. Entonces, en este caso particular, si fuéramos a eliminar todo este intrón, miren lo que va a pasar. Empieza la proteína, pues bastante bien, the old man, y después se vuelve un que suena como alemán, pero de todas maneras no tiene sentido, ¿no es cierto? Tenemos una proteína que definitivamente pues no me está diciendo nada. Esta proteína, como les digo, seguramente se va a degradar, es una proteína que no tiene sentido, y básicamente entonces tenemos ausencia de esta proteína. Entonces, punto importante aquí, de lesiones e inserciones a nivel de exones, en términos generales, obviamente vamos a encontrar algunas excepciones, terminan generando proteínas que se van a degradar, proteínas que tienen una función o que no tienen una función correcta y el organismo las reconoce como proteínas no funcionales y las degrada inmediatamente. Espero que entonces este concepto les haya quedado bastante claro. Aquí vuelvo a agregar una de las formas en que generalmente ocurren estos daños de eliminación, como los que les mostraba en la diapositiva anterior, donde se elimina todo un exón. Generalmente ocurren entonces aquí, hoy no me está pintando aquí en esta región o en esta región, que son en principio los dos nucleótidos justo después del exón y los dos nucleótidos justo antes del exón siguiente. Estos dos nucleótidos aquí y estos dos nucleótidos aquí son 100% conservados. Básicamente, si ustedes se fueran a buscar en todos los genes que tenemos, estas secuencias inmediatamente antes del exón y inmediatamente después del exón, vamos a ver que no cambian en ningún de ellos, pues que básicamente los vemos 100% conservados. Es decir, que si tenemos una mutación aquí o aquí, vamos a tener fallas grandísimas a nivel de eliminación de estos diferentes intrones. Y vamos a tener pues, un splicing bastante aberrante, bastante dañado. Bien, entonces, digamos que en principio esto es lo que les estoy
produciendo. Generalmente pues, tenemos el splicing normal, si tenemos estas secuencias inmediatamente después del exón, inmediatamente antes del exón siguiente, y ocurre un splicing correcto. Si esas secuencias, aquí digamos, por ejemplo, tenemos una mutación aquí o aquí, va a generar un daño a nivel de eliminación de neutrones y vamos a tener pues, una proteína diferente. Ok, eso a nivel de tipo de mutaciones. Volvámonos aquí un poquito, porque yo aquí les dije, aquí, que íbamos a hablar de sustituciones, de deleciones e inserciones y de expansión de repeticiones. Este tipo de mutaciones, digamos que las encontramos asociadas con inserciones, pero este término de anticipación, dejémoslo aquí en stand-by por un momento, que después lo vamos a volver, después lo vamos a ver con más detalle. Ok, entonces, el otro punto importante, clasificación según la función. Aquí, y lo que les voy a tratar de dar aquí es unas definiciones que ustedes las tengan en su cabeza y a medida que vayamos avanzando, toda la semana entrante, que comencemos a hablar de Mendel, les comienzo a mostrar ejemplos particulares relacionados con estos tipos de mutaciones. Entonces tenemos dos grandes tipos, pérdida de función, ganancia de función. En inglés ustedes los van a encontrar como loss of function o gain of function. En términos básicos, una pérdida de función es que el resultado es una proteína no funcional. Entonces, un codón de parada antes de tiempo, un cambio en el marco de lectura. Ya dijimos que me van a generar proteínas que tienen una función completamente diferente, generalmente funciones digamos que no corresponden a ningún tipo de función correcta para la proteína y terminan entonces degradándose. Mientras que la ganancia de función, pues como su nombre lo dice, estoy ganando una función nueva. Este tipo de mutaciones ocurren con muchísimo menos frecuencia. Generalmente las que más vemos son tipo pérdida de función, pero dentro de este tipo ganancia de función hay algunos ejemplos particulares que, como les digo, vamos a estar hablando más adelante y yo les voy a recordar. Acuérdense que esto es un tipo ganancia de función. Y dentro de esa ganancia de función vamos a tener estas repeticiones por expansiones, que era lo que yo les decía, que está asociado con este término de anticipación. Con esto, anticipación. ¿No es cierto? Entonces, este término, como les dije, lo vamos a ver más adelante. Por ahora estoy como tratando de dejar dos puntos importantes aquí. Bien, entonces, hablemos de pérdida de función. Dentro de pérdida de función tenemos diversas formas en que puede ocurrir esta situación. Entonces, en términos generales, ¿qué tenemos? Acordémonos que tenemos nosotros dos alelos, cada uno de ellos codifica para una proteína particular. Cuando estamos nosotros hablando de fenotipos recesivos, si tenemos solamente uno de estos alelos, pongámosle aquí una X, dañado, donde este tiene una mutación de tipo pérdida de función, no me está funcionando esta proteína correctamente, pero tengo el otro alelo que me está funcionando bien. Generalmente en un fenotipo dominante, una pérdida de función aquí no me va a generar
un daño a nivel de fenotipo porque tengo el otro alelo que está sufriendo la función correctamente. Entonces, generalmente, cuando vemos este tipo de mutaciones asociados con fenotipos, hablamos de fenotipos recesivos, es decir, ambos alelos están dañados, ambos alelos tienen una mutación que me genera una pérdida de función, por lo tanto, tengo ausencia completa de esta mutación o pues de esta proteína. Entonces aquí lo que les estoy diciendo es el 50%, es decir, el otro alelo, es suficiente para cumplir con la función, como es el caso de la mayoría de las enfermedades del metabolismo. Generalmente las enfermedades del metabolismo están asociadas con diferentes enzimas. Entonces, generalmente hablamos de rutas metabólicas, como ustedes lo están viendo o lo verán en su clase de bioquímica. Todas estas rutas bioquímicas tenemos cada paso de A a B, de B a C, de C a D, está una enzima particular funcionando aquí, ¿no es cierto? Entonces, imaginémonos que tenemos aquí una enzima, llamémosla enzima y tenemos uno de estos alelos dañados. Entonces, generalmente tenemos dos enzimas, una dañada, una funcionando correctamente. Si esta está funcionando correctamente, aunque el otro alelo esté dañado, de todas maneras podemos hacer el paso de A a B. Únicamente si ambos alelos que codifican para esta enzima E están dañados, este paso de A a B no puede suceder. ¿Por qué? Pues no tenemos ninguna proteína presente que me ayude a generar este paso de A a B. Entonces, por eso les digo que necesariamente en fenotipos recesivos, y sobre todo estos fenotipos recesivos, los vemos asociados con enfermedades metabólicas, enfermedades que están relacionadas con rutas bioquímicas. Pregunta ahí. Como les dije, esto son apenas conceptos básicos, ejemplos particulares los vamos a estar viendo más adelante, pues a lo largo de todo el semestre. Ok, el otro concepto que ustedes van a estar oyendo en mi clase y creo que a lo largo de toda su carrera y de toda su vida es haploinsuficiencia. En este caso es todo lo contrario. El 50% no es suficiente para cumplir la función. Otra vez aquí tenemos A y A, pero en este caso, este A está dañado, no lo vemos, pero este otro A está funcionando correctamente. Pero este A, un solo A, no es suficiente para cumplir la función determinada. Así como aquí tener una enzima era suficiente para cumplir el paso de A a B, en este caso no es suficiente. Generalmente, las proteínas que están asociadas con haploinsuficiencia son factores de transcripción. Tenemos que comenzar a acostumbrar escribir con esto. Transcripción. ¿Okay? No son los únicos, pero digamos que son los más conocidos. Mientras que aquí, enzimas. Ok. Enzimas, sobre todo, asociados con pérdida de funciones en fenotipos recesivos, haploinsuficiencia, sobre todo factores de transcripción, y asociados con fenotipos dominantes. Y el último es el efecto dominante negativo. En este caso, estamos hablando sobre todo cuando una proteína va a formar un híbrido. Entonces, otra vez, tenemos nuestros dos alelos. Generalmente
para que esta proteína, imaginemos un receptor de membrana, digamos que de tipo tirosinquinasa, tiene que formar un dímero para funcionar correctamente. Entonces, ¿cómo va a formar un dímero? Puede unirse este A con este A y formar un dímero y funciona correctamente. Pero imaginémonos que este está dañado y en este caso este me está generando una proteína un poco diferente, pero todavía digamos que todavía no se ha degradado. Entonces este A se puede unir con esta proteína dañada, me va a formar un dímero que no me funciona correctamente. Este mamarrachuchi que estoy dibujando es un dímero que no es capaz de cumplir su función correcta. Entonces, eso es a lo que me refiero cuando una proteína no funcional interfiere con la función de una proteína normal. Esta proteína aquí, que tiene su daño, su mutación, se está plegando de una manera inadecuada, pero todavía se puede unir con esta otra, con este otro alelo silvestre, la proteína normal, formando un dímero no funcional. En este caso, también vamos a tener que es una situación que me genera un fenotipo dominante. Un solo alelo dañado me puede generar un fenotipo. En este caso también, un solo alelo dañado me puede generar un fenotipo. Y en este otro caso, necesito que los dos alelos estén dañados, fenotipo recesivo. Entonces, ojalá y espero se estén haciendo ustedes muchísimas preguntas en este momento, porque pues algunos de estos conceptos en términos generales pues suenan obvios, pero todavía espero yo que tengan una cantidad de inquietudes. Veo que alguien está escribiendo, entonces voy a esperar a que termine de escribir. Y si puedo repetir lo de los fenotipos. Ok, se lo repito, pero como les digo, yo creo que lo que puede estar sucediendo en este momento es que ustedes tengan una cantidad de conceptos por ahí en su cabeza que de pronto no están tan claros. Entonces, ténganlos ahí, escríbanlos en sus cuadernos, ténganlos presentes, que cuando comencemos a hablar de ejemplos particulares, yo les vuelvo a traer esto y los volvemos a tratar ya con ejemplos particulares. Pero básicamente lo que les estoy diciendo acerca de los fenotipos es que cuando tenemos mutaciones de tipo pérdida de función, depende la función de la proteína como tal, me puede generar un fenotipo dominante o un fenotipo recesivo. Fenotipo recesivo me refiero a aquellos que los dos alelos deben estar dañados. Generalmente cuando la función de la proteína es una enzima, es una ruta bioquímica, necesitamos que ambos alelos estén dañados para que este paso de A a B no se dé. Si uno de esos alelos está funcionando correctamente, igual el paso se da, no vamos a ver un fenotipo. Entonces, fenotipo recesivo, me refiero a los dos alelos dañados. Y ojo aquí porque una de las cosas más importantes es relacionado con la función de la proteína. Y aquí por eso les pongo enzimas. Mientras que estos otros dos, insuficiencia y efecto dominante negativo, están relacionados con fenotipos dominantes. Es decir, con uno de los alelos que esté dañado, ya voy a presentar o ya se va a manifestar un fenotipo particular, dependiendo otra vez de la función de las proteínas. Generalmente los factores de transcripción y proteínas que van a formar diferentes tipos de dímeros para funcionar correctamente, con uno de los dos alelos dañados, ya va a manifestarse este fenotipo particular.
¿Alguna pregunta? Ok, entonces tranquilos. Por ahora vamos a dejar estos términos aquí. Entiendo que de pronto pueden crear algunas inquietudes, ojalá muchas, ojalá todos estén como rascándose la cabeza diciendo entiendo, pero no entiendo. Esa es la idea. Después los vamos a tocar, como les digo, con diferentes tipos de ejemplos para que estos conceptos les comiencen a quedar supremamente claros. Ok, dentro de ganancia de función, entonces lo que estábamos viendo ahorita, la diapositiva anterior, eran los ejemplos de tipo mutaciones cuya función está asociada con pérdida de función. Ahora, dentro de los tipos ganancia de función, vamos a ver que en términos generales están asociados con fenotipos dominantes. Pérdida de función, dependiendo de la función de la proteína, podría ser está relacionado con un fenotipo dominante o con un fenotipo recesivo. Ganancia de función, en términos generales, estamos hablando de fenotipos dominantes. Ahora, cuando hablamos de ganancia de función, hablamos de una proteína que gana una función nueva. Generalmente, pues, es una función diferente que va a interferir con la función normal de la proteína. Generalmente, estos tipos de ganancia de función terminan siendo repeticiones de una tripleta CAG, 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 que comienzan a formar agregados de este aminoácido particular, glutamina. Otra vez, ténganmelo aquí, típico, presente en sus notas, chuleado. Esto lo vamos a tratar con muchísimo más detalle más adelante. En términos generales, digamos, aquí tenemos esta repetición CAG, 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 y aquí es donde comenzamos a ver este término de anticipación. Entonces, vemos aquí 3 generaciones, ¿no es cierto? Abuelo, padre e hija. Y vemos aquí que el abuelo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 repeticiones. En este caso, estas repeticiones, estas tripletas, están asociadas generalmente con enfermedades neurodegenerativas. Y muchas de estas enfermedades se comienzan a expresar, digamos que ya tarde en la adultez. Entonces, imaginémonos, este señor puede tener unos 70 años, tiene 6 tripletas y más o menos a los 70 años comenzó a manifestar los síntomas de la enfermedad. Pero en sus células germinales, al pasarle este gen a su hijo, hubo un error en la replicación y se aumentaron el número de repeticiones. Entonces, este individuo ya no tiene 6, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 repeticiones. ¿Qué va a suceder aquí? Ya este individuo no va a comenzar a manifestar la enfermedad a los 60 años, sino de pronto a los 50 años. A los 50 años, este señor ya tuvo, o digamos que cuando comenzó a manifestar los síntomas, este señor ya había tenido a la hija. Es decir, ya había pasado esto a las futuras generaciones y a medida que se van pasando a las futuras generaciones, se corre el riesgo de que se aumenten el número de repeticiones. Al aumentar el número de repeticiones, vamos a tener mayor número de estas poliglutaminas presentes que van a generar pues, un daño mucho más grande y mucho más severo. Entonces esta niña, más o menos a los 30 años, comenzó a manifestar ya síntomas. Entonces aquí comenzamos a ver, esto es a lo que me refiero con el término de anticipación, la severidad de la enfermedad incrementa
con el número de repeticiones y además el inicio de la enfermedad también termina siendo muchísimo más temprano. ¿En qué me dice Daniela que no entiende en qué momento se da la expansión? Imaginémonos que esto es un gen, ¿cierto? Un gen normalito, tenemos varios exones y en uno de esos exones tenemos una serie de CAGs. Entonces, generalmente un individuo normal, no voy a inventar un número, tiene 3 de estas CAGs, CAG, CAG, CAG. Pero lo que puede llegar a suceder es que este tipo de repeticiones, la polimerasa a veces se confunde. Entonces, imaginémonos que se están generando las células germinales y la polimerasa en ese momento comete un error y comienza a agregar nuevas CAGs en una célula germinal. Esa célula germinal es la que va a dar origen al nuevo individuo, la que se va a pasar a la nueva generación. Y en la nueva célula germinal, entonces tiene un número mayor de repeticiones. Esto debido a que la polimerasa a veces se confunde cuando hay corones muy parecidos. CAG, 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 se puede confundir y decir eran 3, eran 4, eran 5, 4 son los que tengo que copiar y puede generar o crear más tripletas de las que generalmente se dan. Esto lo vemos el jueves, se me puede explicar un poco más ya a nivel molecular cómo ocurre. Ahorita lo que necesito que les quede supremamente claro es este fenómeno de anticipación que se da cuando este número de repeticiones incrementa a lo largo de las diferentes generaciones, haciendo que la enfermedad se manifieste en momentos más tempranos y con una mayor severidad. ¿Claro, Daniela? Ok, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Porfa, Camilo, habilita el quiz de hoy. En contenido, en el módulo 1 van a ver quiz 6 mutaciones y tienen 5 minutos para contestar entonces ese quiz. Y chicos, aprovecho para comentarles, la semana pasada que se hicieron también algunos quizzes, hubo personas que todavía seguían cometiendo el error de que no enviaban correctamente, como que no sé si es que toca presionar 3 veces distintas en enviar si aparecen pantallas diferentes, pero en el sistema me queda como si quedara para pendiente para calificar, pero no se puede calificar, es decir, tocaría como dejar el quiz que no enviaron correctamente en 0. Entonces, para que tengan eso muy en cuenta, porque pues son sus notas y aunque se estén haciendo varios quizzes, pues igual es importante que en todos tengan la nota que les corresponda. Entonces, fíjense muy bien de verdad en, en que lo envíen. Y si hay alguien que de pronto hoy, por X o Y razón, no me, como que me aparezca ese inconveniente de que no lo envió, les voy a estar avisando personalmente, sea por correo, para ver qué se puede hacer y pues para que lo tengan muy en cuenta. Isabela, yo no he podido realmente ver cómo es el envío porque yo tengo es el acceso de monitor. Entonces, por más de que tengan las preguntas bien, si no lo envían completamente, el sistema
no actualiza la nota en el panel de calificaciones. Es como si se hubieran quedado en el intento, como si no lo hubieran cerrado. Y él no marca las respuestas correctas que ya tenían antes, simplemente marca como si no hubieran enviado, con un signo de interrogación. Entonces sí les queda en cero si no lo envían correctamente. Hola Camilo, podemos mirar a ver si te contestaron todo. Creo que ya faltan solamente 2 personas por terminar. Listo, tenemos 30 segunditos y miramos entonces. Listo. Y aprovecho para hacerles un par de anuncios ya que casi todos acabaron. Y espero terminar de corregir sus talleres el día de mañana. Ya al menos la mitad de los grupos deben tener calificación. En la parte de comentarios les incluyo el puntaje que obtuvieron y el puntaje total de cada una de las preguntas. Cualquier reclamo, cualquier inquietud que tengan, saben que tengo mis horarios de atención y si a alguno no le cuadran los horarios de atención y quiere revisar, pueden mandarme un correo con el asunto de pues reclamos taller uno y cualquier duda que tengan es mejor que la resuelvan ahorita
para que después en el parcial tengan todas las cosas claras. Si fue algún tema de confusiones que tuvieron en el taller, pues lo resuelven. Si de pronto cometí un error en la corrección, pues se corrige, sencillo. Y si no, pues se dan cuenta de dónde cometieron los errores, porque vi algunos grupos de los que he corregido que me preocuparon un poco, especialmente en la tabla en la que tenían que llenar em, los codones, los aminoácidos. Entonces, para que realmente aprovechen esos espacios, los talleres son simplemente para que se den cuenta si están entendiendo o si están perdidos y pues que les vaya bien en el parcial. Y lo otro es que si en algún momento presentan fallas en la conexión, que el internet se les fue, que lo que sea, y vieron que se hizo un quiz o que tienen preguntas, tomen un pantallazo, tomen una foto con el teléfono, lo que sea, me la mandan por correo y pues teniendo en cuenta el tema de la virtualidad, estamos siendo flexibles con eso, entonces si necesitan presentar un quiz, tuvieron problemas de conexión, pues les habilitamos para que lo presenten 10 minutos antes de la clase o algo así. Entonces, por eso, pues, para que no se preocupen, para que utilicen ese recurso en caso de que lo necesiten. Ok, listo, perfecto. Uy, también, como les estaba diciendo Camilo, en algunos casos, en vez de que vuelvan o pues digamos deshabilitemos el quiz, lo que hacemos es que ese quiz simplemente no se los computamos. Pero pues necesitamos que ustedes nos escriban y nos muestren que tuvieron algún tipo de problema, porque si no nosotros pues no podemos saber. Listos. Entonces, ya básicamente contestaron todos y veo que estamos muy bien. Entonces, ¿cuáles? Obviamente, está diciendo que puede haber más de una. De las siguientes es correcta. Las mutaciones siempre tienen un efecto negativo en el individuo. Las mutaciones pueden tener un efecto positivo, pueden no tener ningún tipo de efecto o pueden tener un efecto negativo. Efectivamente, el 100% de ustedes, muy bien, felicitaciones, contestó la correcta. Ya dijimos que pues esto siempre suena bastante extraño. No necesariamente puede tener un efecto negativo, puede tener un efecto positivo o no tener ningún efecto. La siguiente pregunta, ¿cuál de las opciones a continuación causan mutaciones? Errores en la replicación, dijimos, factores ambientales, dijimos, son pasadas de generación en generación, pues sí, pero eso no son efectos que causen mutaciones, generan aminoácidos diferentes, también pues, puede suceder, pero eso no es algo que genere una mutación y pues así nacemos. Entonces, aquí, en términos generales, el 97% de ustedes contestó esta correcta, el 93% de ustedes contestó esta correcta y algunos de ustedes, bastantes, la mitad más o menos, 51% y un 45% me contestaron estas dos. Entonces, ojo, aquí la pregunta era cuáles causan mutaciones. Esto es correcto, pero esto no me está contestando en la pregunta que se estaba haciendo. Entonces, dijimos que los dos mecanismos que generan mutaciones son, en principio, errores en la replicación y diferentes tipos de causas ambientales asociadas con diferentes tipos de mutaciones. Okay. La otra pregunta, una mutación silenciosa, generalmente no afecta la función de la proteína, debido a que este tipo de mutación no genera un cambio en el marco de lectura. Esto, digamos que estaríamos hablando de una de lesión.
Este tipo de mutación cambia un aminoácido por otro, esto es falso. El alelo dominante puede compensar por la mutación silenciosa. Pues digamos que si es silenciosa, ¿cómo va a compensar? Y la respuesta correcta era múltiples codones pueden codificar para el mismo aminoácido. Aquí el 72% de ustedes contestó esta correcta y un 25% contestó esta. Entonces, eso fue aquí, revisen qué era lo que se refería a la pregunta y con eso pues pueden aclarar las dudas que y la última pregunta será una pregunta que si ustedes estaban tomando nota y ustedes están poniendo atención, deben tener correctas todos y efectivamente todos tuvieron la pregunta correcta, la respuesta correcta. Entonces, pues esto me gusta, veo que están poniendo atención a la clase, veo que están entendiendo el tema, veo que algunos de ustedes pueden tener los problemas normales que generalmente se presentan cuando están entendiendo estos temas, pero pues, lo importante es que se den cuenta que están teniendo los problemas y que los comiencen a aclarar y comiencen a ver dónde están sus fallas. Lo del cambio de aminoácido no se puede considerar una mutación. Me pregunta David. ¿Estás hablando de la pregunta cuál? ¿De la mutación silenciosa? De la segunda. Ok. Lo del cambio de aminoácido se puede considerar una mutación. Pero fíjate cómo lo estoy escribiendo. Estoy preguntando por la causa de la mutación. Y aquí lo que se está diciendo es que generan aminoácidos diferentes. Entonces, sí es correcto, digamos, una mutación puede generar aminoácidos diferentes, pero eso no me está respondiendo a la pregunta que era cuál es la causa de una mutación. Básicamente estamos diciendo que hay dos tipos principales de situaciones que me pueden llegar a generar estos cambios en aminoácidos. Ok. No me acuerdo cómo pusimos Isabela, si marcamos las dos, queda todo mal. Si no estoy mal, creo que hay puntos parciales. Tenemos que revisar. Pero realmente yo esas las pongo como puntos parciales. Ok, lo de las presentaciones, sí, esas las podemos habilitar estas presentaciones para que comiencen a estudiar. Igual este capítulo, bueno, la mentira, esta no está tan clara, mucho más clara. Lo que vamos a ver el jueves, sí está todo en sus libros y está muy claro para que también comiencen a repasar desde ahí. Bien, entonces, siendo las 9:21 y para que puedan irse a sus otras clases, dejamos aquí. El jueves hay taller, no, para los que entraron tarde, entonces les dije al principio que hay un cambio pequeño, el jueves terminamos este tema y el martes entrante, o sea, de hoy en 8, hay taller, para que el jueves de la semana entrante empecemos con el tema del niño. Ok, buen día. Que me encanta que les estén muy bien, que estén entendiendo el tema y comiencen a repasar aquellos conceptos.
Cualquier pregunta estamos de todas maneras pendientes, Camilo y yo. Chao.